Bienvenidos conurbanas y conurbanos a este espacio donde repasamos algunas cuestiones y características de eso que denominamos el universo conurbano. Vamos a repasar una parte de nuestra identidad a partir de un eje transversal que es lo que denominamos el tercer cordón, ¿sí? Y le vamos a dar título a este espacio de reflexión como esa respuesta sociohistórica a un problema irresoluto. ¿Por qué? Porque en el conurbano pasan cosas que en el resto del país no pasan. Y es importante que lo repasemos para desentrañar y desandar esas condiciones sociohistóricas que dieron lugar al nacimiento de este espacio que nos identifica y por qué no nos llena de orgullo, ¿sí? Como sabemos, como nos sabemos y nos reconocemos conurbanos y conurbanas. Por eso pusimos de título a este espacio esa respuesta a un problema irresoluto, porque el conurbano no sabemos muy bien dónde empieza, pero tampoco sabemos muy bien dónde termina. Tiene límites difusos, ¿sí? Pero sabemos que hay cuestiones del conurbano que justamente solo en el conurbano ocurren. Y como bien dice la foto que elegimos para sintetizar eh, esta reflexión es de un auto que lleva un carrito, un auto muy conurbano, por decirlo de algún modo, que lleva una leyenda para el auto que tiene detrás, donde dice, paciencia viejo, ¿qué va a ser? ¿Sí? Bueno, entonces a partir de eso vamos a repasar cómo fue que se construyeron las simientes, ¿no? Las condiciones históricas y demográficas que dieron lugar a esto que denominamos el conurbano profundo, ese tercer cordón. ¿Por qué decimos cordón? Porque alrededor de la ciudad de Buenos Aires tuvo mucho que ver cierto rol industrializador del Estado y también un rol desindustrializador. Ya lo vamos a repasar históricamente, pero para sintetizar, ocurrió lo siguiente, alrededor de la ciudad de Buenos Aires teníamos una primera fila, un primer cordón de muchos polos industriales, ¿sí? En su momento, con las primeras y la primera y la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, los trabajadores golondrinas que venían del interior a Buenos Aires a probar suerte, ¿sí? A ver si podían hacer algún mango de diferencia y volver a su terruño, se empezaron a instalar, ¿sí? Se empezaron a quedar en la provincia de Buenos Aires, en ese primer, segundo y tercer cordón, hasta que, por condiciones sociopolíticas de nuestro país, la última dictadura, la del 76 al 83, tuvo un rol fundamentalmente desmantalizador de la industria. Entonces, esos polos industriales que tenían gran vida, ¿sí? En tanto economía, en tanto producción, en tecnología de punta, quedaron truncos y nos quedó la identidad de la cultura del trabajo asociada a una población que no tenía trabajo. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a empezar a ver cómo fueron esos procesos en donde las poblaciones se vieron en principio inhabilitadas de volver a su terruño, ¿no? De volver a sus espacios de las provincias del interior y cómo fue que ahí la identidad de cada provinciano, por decirlo de algún modo, de cada migrante, se conjugó y se sintetizó con identidades propias de la urbe, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en la foto que elegimos tenemos un sillón que en deplorables condiciones aguarda en esa calle, que evidentemente ha sido una calle llovida, ver qué pasa, cuántas escenas hemos visto alrededor de nuestro tránsito en el conurbano con este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, y además vamos a empezar a repasar cómo eran las características de la población, ¿no? De esos históricos pobladores y esos primeros pobladores del conurbano que Pedro Saborido en su texto, en su libro, lo menciona, eran fundamentalmente poblaciones italianas. Y los italianos tenían la característica de llevarse muy bien en la urbe con la construcción. Digo, y aclaro en la urbe, porque en el campo se dedicaban mucho a los injertos de plantas. Trabajaban mucho con botánica. Entonces, los que trabajaban en el campo se dedicaban a las plantas y los que llegaron al conurbano, construcción. Y tuvieron una lucha encarnizada, como dice Pedro Saborido en su texto, una lucha contra el pasto. Todo aquello verde que había en el conurbano se dedicaron a tirarle piso encima y lograr
piso, asfalto, para que nada de lo que sea vida, brote, pudiese resurgir, ¿sí? Hoy, post pandemia, lo vemos completamente distinto de como lo vieron esos primeros pobladores. Hoy tenemos una revalorización de los espacios verdes gracias a los aislamientos obligatorios que tuvimos que transitar durante gran parte de 2020 y 2021, ¿sí? Pero bueno, es para que tengamos una idea de cómo fue que el conurbano es una pequeña jungla de cemento paralela a la gran jungla de cemento que es la ciudad, ¿sí? Estos trabajadores justamente se ubicaron alrededor de la capital federal. Y bueno, finalmente, con el paso del tiempo, el valor del pasto, por decirlo de algún modo, el valor de lo verde, tuvo en los años 70 alguna que otra reivindicación porque vivir en la ciudad, que es ser una jungla de cemento, que la ciudad de Buenos Aires tiene 1000 canciones, 1000 poesías, 1000 retóricas respecto de lo que es vivir entre edificios, no los vamos a repasar acá, pero se empezaron a valorizar los partidos que tenían espacios verdes, ¿sí? Lo que denominamos el tercer cordón. Ciudad de Buenos Aires, primer cordón, segundo cordón y segundo cordón, y el tercero es el que limita con las zonas más rurales. Marcos Paz, Luján, ¿sí? Entonces, serían los partidos del conurbano que serían José C. Paz, Merlo, Moreno, que tienen una urbe muy pequeña y mucho espacio verde. Con esos partidos se los denomina hasta el día de hoy institucionalmente, ¿no? Dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, los partidos dormitorio. ¿Qué significa esto? Que los habitantes de esos partidos, en un momento histórico, eran trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Entonces el traslado, gracias al tren, en principio, y a los servicios de transporte por colectivo, permitían dormir en un partido y trabajar en el otro. O sea, dormir en José Cepaz, vía transporte público, llegar a la ciudad de Buenos Aires y volver al partido de origen para dormir, ¿no? Porque la fuerza productiva se vendía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta relación siempre continua de ir y volver, eh, atravesando todo el territorio del conurbano a la ciudad, también tiene que ver con esta identidad de que me estoy yendo, pero siempre para volver, ¿no? Las vías también como columna vertebral de estos recorridos de ir y volver para llegar a quién sabe dónde nos lleven los recorridos por el conurbano y las dicotomías propias con la ciudad de Buenos Aires. Porque todos sabemos que nosotros de conurbanos podemos llegar tranquilamente al obelisco, pero uno que vive en el obelisco no sé si llega a mi barrio. Bueno, repasen esta clase que la voy a dejar colgada y en dos de las plaquitas tengo unos links para que puedan ingresar para ver material histórico, por ejemplo, de la década de la dictadura del 76, ¿sí? Un link con un acceso a YouTube y en este de partidos dormitorio también hay un mapita para que puedan ingresar y ver institucionalmente lo que refleja y requiere ser un partido dormitorio. Así que bueno, hasta acá nos vemos en las clases y seguimos leyendo la bibliografía.